partir los alimentos. Recuerde que ponemos mesas, usted trae sus alimentos, se puede traer un poco más para compartir. Y va a haber alimentos por parte de la congregación para quienes o no pudieron traer o no estaban enterados o a la mejor se trajeron amigos. Ni se anda afligiendo por la comida, créanme, siempre hay en abundancia, bendito sea Dios. Y que, porque me ha pasado que en algunas ocasiones que tenemos este tipo de actividades, de repente salgo yo a mi oficina, cualquier cosa, y veo a algunas personas que ya se van y, oye, ¿por qué te vas? No, es que me da pena, es que no traje comida. Eso nunca debe ser un impedimento. Aquí hay para compartir, amén. Entonces nos vemos el próximo domingo. Si usted conoce a alguno brother que no ha venido, avísele porque a lo mejor ni enterado está. El chiste es que podamos estar todos juntos. Y el grupo de hombres y mujeres por periodo vacacional, vamos a tomar ¿de cuánto es el receso, Adriana? Acuérdame. ¿2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. Este viernes y el siguiente no vamos a tener grupo y luego ya los reanudamos, ¿sale? Para que se vaya de vacaciones con toda tranquilidad. Ay, sí, como si le preocupara. Pues vamos a comenzar, creo que no se me ha olvidado nada. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos. Le recuerdo que la clase bíblica es así, la vamos a seguir teniendo el domingo 9:30 de la mañana. Aquí nos vemos para la clase bíblica de los pactos. Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Yo le quiero preguntar, cuando usted va al mercado y regresa, ¿se lava las manos? Sí. Antes de comer, ¿se lava las manos? Sí. ¿Y se las lava bien? A ver, alguien que me enseñe cómo se lava las manos. Porque según yo me lavaba bien las manos hasta que empezamos a dializar a mi suegra y me di cuenta que lo que era lavarse las manos. Es todo un proceso, así y luego así y así, hasta acá y otra vez. O sea, no es cualquier cosa lavarse las manos bien. Entonces, yo creo que el problema no era que se lavaran las manos. Porque ¿qué problema habría en eso, en que te lavara las manos? Estamos hablando de hace miles de años y no es difícil asumir que hace miles de años pues las normas de higiene no eran como las que tenemos ahora, ¿no? Definitivamente. Entonces basta con ver una película de vikingos para ver cómo se comían ellos los alimentos, ¿no? Sin embargo, ellos practicaban todas estas cosas que de suyo son muy buenas. O sea, el problema no es la lavada de las manos. Continuamos leyendo. Le preguntaron los fariseos y los escribas, porque cuando dice lava también los utensilios, no sé si a mí me ha tocado y me ha aguantado que de repente en algún lado voy a comer y el plato huele a grasa o a cebo, sí, híjole, el vaso. Vas a un restaurante y de esos restaurantes que no son así tan de caché, y agarras y empiezas a beber y te huele como a humedad, dices, no, hombre, qué agüita. O sea, todas estas costumbres eran muy buenas. Pues seguimos leyendo. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y le respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres.
porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, aquí lo que está diciendo es, el problema no es la tradición del hombre, sino es dejar mi mandamiento por la tradición de los hombres. Y las doctrinas de los hombres es una cosa que existe desde toda la vida, desde siempre. Desde que el ser humano es ser humano y tuvo una concepción de Dios, ahí también conceptó también sus tradiciones de hombres. Las tradiciones de hombres existen, son parte de la antropología, es parte de la sociedad humana. No vas a encontrar una sociedad que no tenga tradiciones. Las tienen que tener, claro que las tienen que tener porque estas dan identidad. Si no hay tradición, no hay identidad. ¿Saben? Yo me propuse hace un tiempo, pensé que si en mi casa, mi hogar, yo, mi esposa, y mi hijo y ahora mi suegra, porque pues Ángel no vive conmigo, si viviera pues también sería parte igual que mis nietos, diría, ¿qué tradición tengo aquí? Y me di cuenta que no había ninguna, salvo poner el arbolito de Navidad, pero pues eso es como muy genérica la tradición, no es una tradición que diga, esta es la tradición de este hogar. Me empecé a dar cuenta que yo no tenía realmente tradiciones y dije, ¿cómo podré empezar a hacer una, no? Algo sencillito. Pues voy a empezar por la carne asada de los sábados. Voy a hacer carne asada los sábados. Rigurosa y religiosamente va a haber carne asada. ¿Saben que no es tan fácil llevar una tradición? Para empezar, a veces el carbón no me encendía. Desde ahí ya iba mal yo con la tradición. Ahorita sí ya sé prender un carbón, o sea, ya estoy capacitado. Dice, macho que se respeta sabe prender carbón. Varón, si usted no sabe prender carbón, está en un gran problema. Créame, ¿eh? Algo está sucediendo mal con usted. Enséñense a prender carbón, por favor. No haga pasar vergüenzas con eso de que no sabe prender carbón. Bueno, fuera de este chiste, las tradiciones son muy importantes. El problema nunca fue que se lavaran las manos, el problema nunca fue que tuvieran una tradición. El problema es que las tradiciones tienden a alejarte de Dios, del mandato de Dios por la tradición. Se vuelve más importante la tradición que el mandamiento de Dios. Ese es el grave problema. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Miren, estaba escuchando a una persona en un debate. Estaba muy enojado porque había un grupo de manifestantes, esto sucedió en España, aunque sucede en muchas partes del mundo, pero sucedió en España. Estaban unos manifestantes protestando por los ataques que hay en la Franja de Gaza, en Palestina, respecto a la guerra que todos ustedes están enterados que tienen. Entonces son pro-palestinos y su argumento era defender todo el genocidio que se está dando a través de la muerte de niños. Y le estaban tirando durísimo, ¿no? Y la persona con la que se mete un debate, que es pro-israelí, que tampoco él es israelita, pero es pro-israelí, y quiero aclarar, no estoy poniéndome de un lado o de otro, ni es el tema, o sea, ahorita se va a dar cuenta a qué me refiero. Les reprocha y les dice, son unos hipócritas, porque todos ustedes están manifestándose en pro de unos niños que ni siquiera conocen, con los cuales jamás han tenido un contacto y no saben ni siquiera cómo se llaman. Para ustedes son un volumen, un número, una estadística. Pero los niños que tienen cerca de ustedes los maltratan, los ignoran. Ups, ups. Claro, es más fácil para mí donar para una causa, donar para los niños del orfanato que ir al orfanato. Es más fácil dar tu feria y se acabó. En tu vida los vas a tratar, pero tú ya cooperaste. Tú ya diste y tú ya te sientes bien. El problema con la tradición, el problema con los mandamientos de hombres y las tradiciones de hombres es que te facilitan la vida. Te la facilitan ¿por qué? Porque te dan una alternativa a algo que no quieres hacer. Te dan la alternativa. Entonces, Dios demanda de nosotros que obediencia. Y si no queremos obedecer, mejor nos apegamos a una tradición de hombres que me permita sentirme yo conmigo mismo bien respecto a que estoy cumpliendo. Miren,
Hay una tradición que se daba mucho en el México rural, en el México de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y quizás se siga dando, que era que de las familias pudientes, las familias con un estrato social alto, los hacendados, la gente en la política, cosas así, uno de los hijos tenía que ser o monja o cura. Era a chaleco, a uno le tenía que tocar. ¿Saben qué era eso? La ofrenda, el sacrificio. Ahí está mi hijo que te sirva, tú y yo estamos en paz. A mí sígueme bendiciendo porque yo ya cumplí. Es más, mi abuela, que nosotros no somos ni hacendados ni nada por el estilo, en lo más mínimo. O sea, yo nací en una familia de clase baja con recursos. En eso nací. Y sin embargo, mi abuela, que era de esa época revolucionaria, siempre le decía a mi mamá, me gusta Toñito para que sea el cura de la familia. ¿Por qué le gustaba yo? Bueno, pues porque déjenme les platico ya acá entre nos, que a mí me encantaba ir a la iglesia. Yo me llevaban, pero yo ya de los 6 años, no es cierto, a los 7 años que me empecé a ir solo a la escuela, yo ya me podía ir solo a donde fuera. Pues si ya te vas solo a la escuela, ya te vas solo. Entonces yo me iba a misa solo y comulgaba y todo el rollo. A mí me gustaba mucho. Entonces mi abuela decía, este es el cura que la familia necesita. Pero ella quería ese cura pues, para que Dios bendijera a toda la familia. O sea, era la ofrenda. Entonces de repente le decía a mis hermanas, y no, mi hijita, ¿no eres a ser tu monja? Y mis hermanas, no, hombre. O sea, entonces yo era la esperanza y mira si se cumplió, no salí pastor. Tú eres monaguillo, eso sí, híjole. Entonces, la tradición te permite brincarte la obediencia porque tú sientes que estás cumpliendo. Si tú te lavas las manos antes de comer, si tú lavas los utensilios antes de comer, tú te sientes que eres puro, que estás limpio. Y como tú ya te sientes así, ya no necesitas la obediencia, ya no necesitas amar al prójimo, ya no necesitas amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ya no es necesario porque para ti tú ya cumpliste. Ese es el tema de la tradición de hombres. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 2. ¿2 dije? Sí. Vamos a leer desde el 6. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Está clarísimo cómo tenemos que vivir conforme a Cristo y no conforme a los principios elementales del mundo, porque en Cristo es donde tenemos toda la plenitud de la vida. Pero esa plenitud implica una vida de obediencia y esa vida de obediencia implica no el cumplimiento de mandatos, implica vivir la naturaleza de Cristo en mí. Ahí es donde empezamos mal. Bueno, ahí es donde empezamos bien, pero ahí es donde empezamos mal en nuestro razonamiento mundano. Porque si se trata de cumplir los mandamientos, le tengo una mala noticia. Ni usted ni yo pasamos la prueba. Yo sé que usted no mata, yo sé que usted no roba, yo sé que usted no miente. Casi, casi es como sarcasmo, ¿no? Eso de usted no miente.
Yo sé que usted no hace muchas cosas, pero si usted sabe y entiende de acuerdo a la escritura lo que es el pecado, créame, ni usted ni yo la vamos a librar. Esa es la verdad. Nuestra naturaleza no da para tanto, no alcanza. Nuestra naturaleza no alcanza. Lo único que podemos hacer es entender que la naturaleza de Cristo en mí es la que tiene que actuar y que mi antigua naturaleza tiene que mermar. Es un proceso, pero depende de mi voluntad. Depende de que yo considere en Cristo estoy juntamente crucificado y lo que vivo en la carne no lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la única manera. Pero eso no es grato, eso no es agradable, eso no nos gusta. Entonces, preferimos cualquier doctrina de hombre que esté sincretizada con la escritura para que yo sienta que estoy cumpliendo. Decíamos en la clase de la mañana, cuando hablábamos de los pactos, hablábamos de que hay un pacto en el cual eh, el que ofrece, el que ofrece el pacto es el que lo da todo y el que lo recibe no tiene nada que dar. Entonces, en ese pacto, donde no hay una condicionante, porque no se te está dando algo para que tú des a tu vez otra cosa, se llama el pacto de concesión. Es un pacto en donde una de las partes es mayor, más importante o más poderosa y la otra es menor o menos poderosa. La más poderosa tomaba todas las obligaciones, el menor solamente necesitaba tomar lo que el mayor otorgaba. Y estamos hablando de que ese pacto, que fue el que Dios celebró con Moisés, es maravilloso porque no tenemos que hacer nada. ¿O sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Recibir lo que se nos está dando. Y ya. Y no tenemos que entregar nada porque para empezar no tenemos que poner nada. Y les ponía como ejemplo cuando llegaba Estefano, amigo que tenía 3 años y llegaba con un dibujo. Hágame favor, usted un dibujo de 3 años, ¿qué arte puede usted encontrar ahí? Te dan unos rayones ahí todos piratas. Y llegaba y me entregaba el dibujo y le digo que todavía hay uno de varios. Hay todavía uno pegado en el refrigerador ya con mancha de mole y todo porque se cayó una vez o muchas veces. Ahí está. ¿Por qué como padres atesoramos esas cosas? Porque para nosotros es una ofrenda de amor, pero no representa absolutamente otra cosa. Imagínense que él hubiera llegado y me da la hojita y me dice, a ver, ya comí, ya me vestiste, me das escuela, ahí está tu pago, esto es lo recíproco, ahí está tu dibujo, estamos a mano y quizás me debas. Imagínate. Entonces, es lo mismo con las tradiciones de hombres, queremos sustituirlas por lo único que es insustituible, que es la vida de Cristo en mí. Eso no se puede sustituir con nada. Pero la tradición religiosa busca sustituir porque ahí tú ya sientes que estás cumpliendo. El ministerio es una de las cosas que más te desvían del propósito porque piensas que trabajando en el ministerio estás compensando toda tu desobediencia. Toda tu desobediencia. Y no es así. El servicio del ministerio no es para agradar a Dios, no es para quedar bien con Él, no es para compensar nada. Es el dibujito que tú estás llevándole a tu papá porque estás feliz de que sea tu papá. Es nada más por eso. O sea, todo lo que nosotros hagamos en el ministerio, todo lo que nosotros aportemos económicamente, todo el tiempo que demos, todo lo que hagamos no es solamente solamente es una expresión de amor y se acabó. Pero no tiene ningún valor delante de Dios que no sea ese. Ninguno. No sirve para otra cosa más que para eso. En el momento en que nosotros hacemos cualquier cosa para compensar nuestra desobediencia, es una obra muerta. Y las doctrinas de hombres buscan mucho eso. Lo que no sabemos de Dios genera un vacío en nosotros que buscamos sustituir. No sé si a usted le pasa o le pasaba o le irá a pasar, que muchas veces ante algo que vamos a hacer nos surge la duda si estamos haciendo bien o mal. ¿Verdad? Y entonces nos echamos un clavado en la Biblia y ¿qué creen? Que no encontramos respuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Nos genera
una incertidumbre si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Y cuando esa incertidumbre se genera, no meditamos lo suficiente en entender que si no está en la Escritura o no la ves claramente, el Espíritu Santo que habita en nosotros te guía a toda verdad. Así lo dice la Escritura. Pero nos es más fácil llenar el hueco con una tradición o con una doctrina. Porque es más sencillo, porque así tú ya sabes qué tienes que hacer. La incertidumbre es algo monstruoso cuando no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Pero en vez de pensar en que debemos buscar la madurez para ser guiados por el Espíritu Santo, lo cual es muy ambiguo, muy etéreo, es muy difuminado en la realidad, pues es más fácil que alguien te diga específicamente qué tienes que hacer. Y si alguien no te lo dice, buscas cualquier cosa en la cual anclarte, porque necesitamos anclarnos en algo. Cuando la vida plena de Dios tiene que ver con el estar en la naturaleza de Cristo, en la mente de Cristo y con la guianza del Espíritu Santo. Pero como eso es un proceso de madurez, llega un momento en que no sabes para dónde voltear. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y son unas angustias bárbaras, pero no hay otra manera de madurar más que entender que en esos procesos es cuando podemos ver a Dios. Cuando Jacob estaba en Betel, dijo, no me voy de aquí hasta que me bendigas. O sea, hasta que yo sepa que esto está arreglado, yo no me muevo de aquí. Me aferro a ti. Porque de otra manera, él no hubiera crecido lo que creció, él no le hubieran cambiado el nombre de Jacob, que es usurpador, a Israel, si él no hubiera pasado por ese momento. Pero esos momentos, no sé usted, a lo mejor usted es muy estoico y sí, pero yo no quiero pasarlos. A mí no me gustan las aflicciones, a mí no me gustan las penurias, a mí no me gusta el dolor, a mí no me gusta sufrir. No me gusta. Entonces, como no me gusta, tendemos por naturaleza a buscar algo que te permita anclarte de ahí y decir, ya cumplí, ya hice, ya estoy bien. Pero no es así. La buena noticia es que no es así, porque si así fuera, estuviéramos viviendo bajo el antiguo pacto, y el antiguo pacto y la ley que son maldición. Querer vivir bajo doctrinas de hombres es vivir bajo maldición. ¿Se dan cuenta? Es vivir bajo maldición. O sea, si yo pienso que tengo que venir a diezmar para que Dios me bendiga, estoy viviendo bajo maldición. ¿Sabía? Yo diezmo y doy más del diezmo por pura gratitud. Se acabó. Porque bendito ya soy. Es así. Yo no vengo a orar para que Dios me cumpla lo que necesito, porque saben una cosa, en la cruz ya todo lo que yo necesito ya quedó resuelto en el consumado. Es que yo no lo sepa es otra cosa, que yo no lo entienda es otra cosa. Y no me queda más que estar expuesto a la presencia de Dios y a su Espíritu Santo para que en un momento yo pueda entender de qué se trata. Pero es más fácil decir, vamos a hacer una plegaria, vamos a echarnos un novenario. Bueno, si no somos de novenarios, vamos a hacer una cadena de oración para que las cosas sucedan. Y no es así, porque si fuera así, estamos viviendo bajo maldición. Todas las cosas ya están resueltas en Él es el sí y el amén, es consumado. Todo. Usted y yo somos personas benditas. No que Dios nos bendice, ya somos benditos por el puro simple afecto de su gracia y su sacrificio en la cruz. Pero esa bendición muchas veces no la puedo ver porque estoy sumido en una temporalidad donde quiero vivir conforme a las normas de este mundo y a los rudimentos de este mundo. Y si yo estoy aferrado a vivir conforme a los rudimentos de este mundo, pues no puedo ver esa bendición que ya me ha sido dada. No es que no esté, es que sencillamente no la estoy viendo porque quiero vivir conforme a los rudimentos de este mundo. Acompáñenme por favor a Colosenses, Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículo 1. Siendo, pues, que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ocuparnos de las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está en Él, está en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, entonces será manifestada toda su gloria. Yo quiero ver manifestada toda la gloria de Dios en mí. Pero esa gloria de Dios no se va a manifestar por mis ritos, por mis costumbres, por el cumplimiento de mis doctrinas de hombres. Jamás se va a manifestar así. Se va a manifestar cuando yo considero que soy parte de su cuerpo, que Él es cabeza de su iglesia y yo soy parte de esa iglesia. Ustedes se imaginan que un día diga, voy a ir a la playa, pero la verdad es de que me la voy a pasar bien, voy a descansar, tengo ganas de meterme al mar, el agua del mar la verdad es que es gratificante y sí lo es, ¿eh? Cuando te metes esas aguas saladas te da energía, es una chulada estar en el mar. Ustedes lo saben, pues tenemos mar, ¿no? El chiste es que imaginen que diga, pero ahorita estoy enojado con mi brazo, no está jalando conmigo como debiera, no estoy de humor con él, lo voy a dejar. A ver, aguanten, como los muñecos, ¿no? Tengo un amigo que él y su hermana pues eran chiquillos, eran unas cositas, y les nació un hermanito. Y un día lo agarraron y le querían zafar la cabeza, porque ya ven que a los muñecos les zafan la cabeza. Es en serio. O sea, uno lo tenía agarrado y el otro le tenía la cabecita y empezaba a hacerle así para zafarse. Llegó la mamá, pegó el grito. Pensaban que era un muñeco. Imagínense usted que se puedan zafar el brazo como los muñecos. Pues no se puede. Bueno, de la misma manera, usted y yo somos un cuerpo. Lo somos. Eso somos. O sea, yo no puedo pertenecer a Cristo sin pertenecer juntamente con ustedes. No se puede. Yo no puedo decir yo y Cristo nos entendemos, Él y yo. No, discúlpeme, eso no existe. Somos un cuerpo. Aunque el dedo gordo del pie le caiga mal, o así que le caiga gordo. Ni modo. Somos un cuerpo. Entonces, esa gloria de Cristo se manifiesta en mí cuando yo me ocupo de las cosas de arriba y no me ocupo de las cosas de abajo. Y no me refiero a no trabajar, me refiero a buscar las respuestas de la vida en las enseñanzas y normas sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Porque hasta la Escritura, la Biblia, se puede volver material de ocultismo y un oráculo si el Espíritu Santo no está inspirando lo que usted está leyendo. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Si en el Espíritu Santo usted busca en la Biblia algo que le convenga y lo declara, lo decreta, déjeme decirle que esa declaración y ese decreto, usted está cayendo en una práctica ocultista, porque para decretar, los brujos. Para andar haciendo decretos, los brujos. Ah, está aquí, lo decreto, sucede. Mira que a todo dar. Mira que a todo dar. No, así no funciona. Funciona el Espíritu Santo inspirando tu palabra, su palabra y entendiendo que en el consumado es todas las cosas fueron resueltas. Solamente vas a recibir el entendimiento para saber cuál es su voluntad agradable y perfecta. Tú no puedes agarrar la Biblia y decir, este versículo me conviene, lo voy a declarar. Lo voy a decretar y sucede. Y a lo mejor sucede. Miedo me da que le suceda, ¿eh? Miedo me da que le suceda porque créame que eso no está no proviene de Dios. No se meta en esas cosas. Sea sobrio a la hora de pensar y sea maduro a la hora de caminar con Dios. Bueno, muy bien. Entonces,
Vámonos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Espántense, oh cielos, y horrorícense por esto, tiemblen en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cavar una cisterna rota es dejar la fuente de agua viva, que es un río de agua viva, que es el Espíritu Santo, dejar el Espíritu Santo por cavar una cisterna donde tú acumules tu propia agua, donde tú acumules tus propios recursos espirituales, que es rota porque no la puedes retener. Tú no puedes retener al Espíritu Santo. Y esas cisternas rotas no es otra cosa más que las doctrinas de hombres. El Evangelio, mis hermanos, es Cristo. Él es el Evangelio. Y todo lo que tiene que ver con nuestra fe tiene que ser cristocéntrico. Si no nos lleva a Cristo, si no es explicado por el Espíritu Santo y nos lleva a Cristo, no es Evangelio. Aunque hay otros evangelios que no son evangelios, pero pensamos que sí. ¿Cuáles son estos? Todas las doctrinas de hombres. Miren, les voy a leer algo muy interesante. El Talmud es un compendio de escritos de sabios, rabinos, durante muchos siglos. Son comentarios sobre la Torah, sobre los profetas. Ellos hacen comentarios, explicaciones y exégesis de lo que dice la Escritura. Eso, a grandes rasgos, de una manera muy reduccionista, es el Talmud. Bueno, les voy a leer esto. El Talmud establece 39 categorías principales. El Talmud establece, bueno, ya me equivoqué de acá. En el Talmud hay 613 mandamientos de la Escritura, o sea, que están contenidos en el Levítico, o sea, lo que es la ley. Hay 613 mandamientos, ¿sí? Ya 613 ya es un número bastante considerable, ¿no creen? O sea, toca casi de a dos por día, o sea, cúmplelos. Está complicado, ¿no? Digo, no todos los tendrías que cumplir porque hay leyes para hombres, hay leyes para mujeres, hay leyes para sacerdotes, no todos cumplían los 613. Está muy especificado, pero en sí son 613. Eso sí, bueno, ahora sí le voy a leer. El Talmud establece 39 categorías principales de trabajo. Hablamos nada más del sábado, del día de reposo. Si nosotros leemos en la ley el día de reposo es que trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Dice algo más? Nada más dice que tú trabajas 6 días y el séptimo descansas. Ese es el mandamiento. Pero en el Talmud quedaron establecidas 39 categorías principales de trabajo que están prohibidas hacerlas en Sabbat, derivadas de actividades necesarias para construir el tabernáculo. Estas incluyen sembrar, arar, cosechar, hornear, tejer, escribir, construir, apagar o encender fuego, aunque incluida la electricidad, cocinar, comprar, vender, transportar objetos entre dominios públicos y privados. Es decir, que nada más, por ejemplo, en el sábado tú no puedes hacer uso de la electricidad. Si tú enciendes un foco o apagas un foco es como si estuvieras encendiendo fuego. Y entonces eso ya está prohibido. Por la Biblia no, por el Talmud sí. Transacciones, queda prohibido comprar, vender o manejar dinero, lo cual significa que si tú no te proviste de tu mandado, tú no puedes ir a comprar aguacates para el guacamole porque lo debiste haber hecho un día antes. El manejo de objetos, no se permite mover objetos que no tengan un propósito directo para el descanso. Y así me pudiera ir.
hasta la cantidad de pasos que das. Puedes caminar cierta distancia o ciertos pasos, más de ahí ya es trabajo, estás violando el sábado. Son 613 mandamientos, nada más el sábado tiene 39. Multiplícale. Ahora, tú puedes en el sábado cumplir religiosamente todos y cada uno de los estatutos del Talmud y estar totalmente alejado de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque el Sabbat no fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Sabbat. Es decir, el día de reposo se hizo para que tú descansaras, para que tu jefe no te explotara, para que pudieras tener un tiempo de comunión con Dios. Para eso es. Y si tú te tomas un día para tomar comunión con Dios, estás en plena armonía con tu Creador, aunque te estés cocinando unos huevos. Es que es así. Pero se dan cuenta cómo las tradiciones de hombres nos hacen llevar, es más fácil, uno pudiera pensar, es más fácil, mucho más fácil vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley. Eso creeríamos nosotros, pero los hechos son al revés. Para la gente les es más fácil vivir bajo las doctrinas de hombres porque tienen un cumplimiento cabal, tú lo haces y ya te sientes a todo dar. En cambio, la comunión con Dios tiene que ver con el hecho de estar con Él. Y eso es algo que solo es en el Espíritu. Y como es algo que tu naturaleza caída no puede manejar, te genera una incertidumbre. ¿Habré agradado a Dios o no? ¿Nunca les ha pasado que están con una persona a la cual conocen mucho, con la cual tienen una amistad o un parentesco? Saben perfectamente cuando algo les molestó y cuando no. A mí con la pura mirada me tienen, pero así, mira, dominadito. Nada más me ven 12 grados a la izquierda y yo ya sé qué está pasando ahí. Es la comunión, es la relación. Pero si tú no tienes esa relación, siempre hay una incertidumbre si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y ese hueco que te genera esa incertidumbre lo suples a través de una tradición, a través de una doctrina de hombres. Imagínate, es más fácil que alguien te diga cuántos centímetros tiene que tener la falda, cuántos milímetros para un hombre tiene que traer el cabello largo. Eso es más fácil que saber tú cómo te estás vistiendo y cómo te estás cortando el cabello si estás en armonía, en sintonía con el Espíritu Santo. Es más fácil lo primero, porque eso lo cumples cabalmente ya. Se acabó, ya, a ver, hasta aquí córtele, no me lo deje más largo porque ya no es agradable a Dios. A ver, hasta aquí el dobladillo de la falda, ya más arriba ya no. Eso es fácil, es cansado, es fastidioso, sí, pero es fácil. Pero vivir una vida de relación y de plenitud no es que sea difícil, es que implica que tu naturaleza tiene que morir, porque la naturaleza humana no puede convivir con Dios, no puede, le es imposible. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y eso nos genera una total incertidumbre. Pero cuando tú empiezas a experimentar esas cosas, después quieres más y quieres más y quieres más. ¿Saben algo? Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 7. Esto es interesantísimo y debería de ser como una pauta o como una norma para entender las doctrinas de hombres y no vivir bajo ellas. 1 Corintios capítulo 7, versículo 6. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y les está dando instrucciones pastorales, es decir, le está enseñando
cómo vivir, cómo conducirse, cómo vivir conforme al Evangelio. Y en el versículo 6 dice, esto digo a modo de concesión, no como mandamiento. Más bien, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. Pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Aquí lo interesante es que Pablo tiene un sentir que sería mejor vivir soltero que casado, por múltiples razones que yo comparto. No, no es cierto. ¿Cómo no leí esto? No, no es cierto. Por múltiples razones. Entonces, sin embargo, aunque su anhelo sería decir, me gustaría que fueran como yo no puedo decir que esto proviene de Dios. Entonces, ¿qué dice? Lo digo esto de parte mía. Pero yo les aseguro que en este siglo XXI no faltaría un apóstol, no faltaría un profeta que dijera, así me ha dicho el Señor, Dios me habló, y la suelte. ¿Saben que la mayoría de las doctrinas de hombres se han generado a través de discursos en el púlpito por gente sumamente encumbrada, que todo lo que dice va a ley? Créanme, créanme. Hay un chiste muy viejo, algunos ya se lo saben, otros no, pero cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico allá en Amistad Cristiana de México, el director y pastor de ahí, el doctor Pardillo, pues es una persona muy sabia, muy carismática en lo que decía, siempre generaba expectación cuando él iba a hablar, era interesantísimo escucharlo. Pero llegó un momento en que lo que decía él era ley para los demás. Y había una persona ahí en la escuela que siempre era, no, pero es que el doctor Pardillo dijo, y como ya el doctor Pardillo dijo, no hay discusión. Entonces un día, pues unos traviesos le dicen, oye, ¿sí supiste que en la prédica del domingo que no viniste, el doctor Pardillo dijo que puso como ejemplo los cocodrilos, y cuando los cocodrilos vuelan? ¿Cómo? Sí, o sea, puso de ejemplo cuando los cocodrilos vuelan. Y dice, pues que los cocodrilos no vuelan. Pues él dijo que vuelan. Y él se quedó. Bueno, se elevan como unos 15 centímetros. Porque el doctor Pardillo lo dijo, era imposible que no fuera verdad. Así, a ese grado ya llegaban algunas personas. Bueno, es común, créanme, es común. Yo he escuchado, bueno, no voy a ir más lejos. Yo tengo la costumbre de escuchar mis mensajes, nada más para ver qué barbaridad dije. Créanme, porque uno aquí se para, se engrana y empiezas a soltar rollos. Y si no tienes el cuidado de aclarar que eso que estás diciendo es tu opinión, al rato alguien se lo va a tomar como que es bíblico o es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, a mí me da temor de Dios una cosa así. Y yo prefiero pararme y decir, el otro día se me fue la lengua de más y esto que dije no lo debía haber dicho porque ni siquiera tengo fundamento para decirlo. Es algo que yo creo, me latió, es una corazonada mía, pero se acabó. Y creo que procuro decir cuando voy a título personal, procuro hacerlo, porque es muy delicado eso, mucho, muy delicado. Entonces Pablo aquí sabiamente está diciendo, esto lo estoy diciendo yo como concesión, no es que Dios lo diga. Y luego si leemos ahí mismo, pero en el versículo 12, a los demás digo yo, no al Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha de llamar a vivir en paz. Porque, ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? O ¿cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? ¿Se dan cuenta cómo
él vuelve a decir que esto es lo que él está opinando. Y estamos hablando de una carta pastoral que es canon en la Biblia. Es canon. Y sin embargo está diciendo, conste palomilla, luego no vengan a mí a echarme la culpa de que yo dije que se separaron o no se separaron. Yo les di mi opinión. Yo les di mi opinión. Miren, el otro día estaba yo en terapia familiar, y entonces dice el Estefano, ¿qué vamos a hacer respecto a este tema en el cual estamos bien embroncados? Dice, porque lo vas a ir a poner con el psicólogo y de seguro te va a dar la razón. Y tú le haces caso en todo. Le dije, "Ay, para tu carro, papi. El psicólogo no es Nostradamus, o sea, el psicólogo no es Rasputín que me está diciendo aquí lo que tengo que hacer. O sea, estás bien equivocado y qué poco conoces a tu papá. Oye, hijo, yo soy pastor, yo doy consejería. Y yo no estoy esperando que nadie a quien yo le doy un consejo lo haga al pie de la letra. Y siempre aclaro, esa es tu responsabilidad lo que yo te estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo que habita en mí, habita en ti. Que sea el que te confirme. Luego no me vengas a mí a responsabilizar de que yo te dije que hicieras o no hicieras. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo te estoy diciendo las cosas respecto al discernimiento que yo tengo del Espíritu y la inspiración que considero que estoy recibiendo. Pero eres adulto, eres responsable y la mente de Cristo está en ti y el Espíritu Santo está en ti, también te tiene que hablar. Esto es como una multitud de consejeros donde hay sabiduría. Yo te digo lo que piensa, que Dios te hable y toma una decisión. Yo no hago caso al pie de la letra de absolutamente nada hasta que no considerar lo que Dios tiene que hablarme a mí. Es así. Ni siquiera con mi pastor. De hecho, cuando yo hablo con mi pastor, que es Bill, y ya me conoce y dice, don Toño, bueno, tú sabes, esto es lo que yo pienso. Pero tú decides, pues claro, Bill, que yo voy a decidir. Yo jamás te voy a imputar semejante responsabilidad de que lo que tú dijiste yo lo voy a hacer. Y si yo a usted le doy un consejo y no lo hace, créeme que no me va a ofender. Me va a poner muy triste si no hace caso solo por rebeldía, solo por rebeldía que es. Porque eso a veces se nota. Me va a poner triste, pero yo no estoy esperando que usted me tenga que hacer caso. Soy pastor, soy un padre de familia, pero no soy el patriarca. Como para que me haga caso. Entonces, concretando, hermanos, las doctrinas de hombres son aquellas que sustituyen tu relación con Cristo. Sustituyen la vida del Espíritu Santo en ti. Y nadie más que tú puedes saber cuando estás caminando bajo doctrinas de hombres que te facilitan la vida. Si a ti no te gustan las percusiones, seguramente cuando te pares en una congregación donde hay tamborazos, tú vas a decir, eso no es de Dios. No es bíblico. Enséñame dónde hay una batería. Eso vas a decir. Bueno, nada más ese ruiderajo de la guitarra eléctrica. ¿Dónde ves en la Biblia que había una guitarra? Pues claro que no va a haber, no había ni electricidad. ¿Cómo hay una guitarra eléctrica? No seas loco. O sea, casi lo que a nosotros no nos gusta, no es de Dios. No es de Dios. Y lo que nos gusta, sí es de Dios. Entonces, dejémonos de cosas. Dejémonos de anclar en doctrinas de hombres, en tradiciones de hombres, no porque estas sean malas, si son buenas para ti. Si usted tiene en tradición en su casa orar todas las mañanas antes del desayuno, no deje de hacerlo, eso es muy bueno. Pero no esté pensando que el día que usted no oró porque andaba de prisas y chocó, es porque no oré. No vaya a hacer eso, por favor, porque en ese momento usted ya cayó en el ocultismo. Usted ya está manipulando las cosas espirituales y usted sabe que si ora todo va bien y si no ora es un desastre. No haga eso, por favor. Viva conforme al Espíritu donde tenemos toda la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Ponemos esta palabra dada para que todo aquello que haya sido inspirado por ti, Señor,
pueda hacer carne en nuestro corazón, pueda ser una luz en nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo para vivir en una plenitud conforme a tu Espíritu. Y toda sabiduría humana, Señor, sea totalmente olvidada y desechada. Y que nosotros continuemos viviendo, Señor, sabiendo que tú perfeccionarás y terminarás la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que se me levanten, no se me distraigan porque quiero decirles algo que quiero compartirles. En el momento en que estábamos en la alabanza, cuando estábamos cantando Tú eres mi respirar, de alguna manera fui remitido a una época de mi vida muy oscura, muy horrible, muy mala, donde mi desobediencia, donde mi carnalidad, donde muchas cosas me llevaron a estar alejado de Dios. Nunca me alejé como tal de negar la fe o andar desbalagado por todas partes, pero sí era una sequedad espiritual donde literalmente yo no podía gozarme en la presencia de Dios porque sencillamente no era perceptible. Vivía solamente bajo la fe de saber que Dios no me abandonaba, pero que realmente lo creyera me era cada día más difícil. Me era cada día más difícil. Me sostenía de recuerdos, me sostenía de grandes batallas vividas, pero que estuviera pasando algo en ese momento no estaba pasando absolutamente nada, nada. Dios no me hablaba, Dios no me inspiraba, Dios no me consolaba, Dios no me iluminaba, Dios no me guiaba. Para mí Dios no estaba haciendo nada en mi vida y yo pensaba que era causa de mi desobediencia. Sentía que me había abandonado. A tal grado que todo esto fue un proceso donde pude entender, porque llegué a ese punto donde tú eres mi respirar. O sea, no puedo vivir sin respirar, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo. Ya no quiero vivir. Si es así, ya no quiero vivir. Porque viva usted sin respirar. No se puede. Viva usted sin la presencia de Dios en su vida, sin la confianza de saber que haga lo que haga, pase lo que pase, cometa las estupideces que cometa, Dios es suficiente y su gracia para perdonarlo. Pero si esa fe se va y usted no lo cree, está totalmente arruinado y mi vida era una total ruina. Hasta que entendí que Dios me habla y me dice, ¿ya te diste cuenta que no puedes vivir sin respirar? Tampoco puedes vivir sin mi presencia. Tampoco. Soy tu pan diario, soy tu oxígeno diario. Y tienes que entenderlo, porque vivías haciendo o no haciendo, sirviendo y ya sirviendo, porque no lo digo como una manera de regordearme, hermanos. Algunos aquí me conocen, yo era una máquina de servicio. Yo era una máquina de servicio. Y lo hacía por amor a la obra, no lo hacía por compensar nada. Pero llegó un momento en que me extravié y yo me convertí en una máquina de servicio para compensar lo que yo no estaba haciendo. Yo servía de las 6 de la mañana a las 11 de la noche de lunes a domingo. Quienes me conocen no me van a dejar mentir. Y eso que para antes era un gozo para mí, se convirtió en un a ver si con esto lo contento. Nada más equivocado. Así que hasta que llegó ese momento donde entendí que era su gracia y solo su gracia la que te puede sostener. Ese día llegué a la congregación a despedirme, porque yo no quería vivir un minuto más así, y ese día pude sentir toda la plenitud de Cristo en mí, porque ya no se trataba de mí, se trataba de su gracia en mí. No pierda de vista, hermano, que su gracia nos es suficiente. No hay absolutamente nada en esta vida que lo separe de Él. Nada,
Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ninguna cosa creada puede separarlo del amor que es en quién, en Cristo Jesús. Aférrase de eso, hermano. Esté como esté la tormenta, esté como estén los trancazos, no importa lo que usted vea, es temporal. Todo está resuelto en la cruz. Y bendito sea Dios, el próximo domingo vamos a celebrar su resurrección como nunca. Amén. Amén.